Filosofía de la calle. Un espacio realizado por el programa de filosofía de la Universidad del Quindío. Filosofía de la calle. El programa donde todos tenemos algo que decir, porque la filosofía es de todos. Buenos días, bienvenidos a Filosofía de la Calle, espacio radial del programa de filosofía de la Universidad del Quindío, en el cual nos encargamos de exponer temas filosóficos que son interés de todos. El día de hoy nos encargamos de la realización del programa Juan José Gallego y quien les habla, Alberto Marín, egresados del programa de filosofía. Nuestro invitado de hoy es el profesor Johnny Sasa, docente del programa de filosofía, quien nos hablará de la relación que existe entre la filosofía y la literatura. Buenos días, profesor. Buenos días, muchachos y oyentes. Son diversos los puntos de acercamiento entre estas dos disciplinas. En términos generales, algunos dicen que una es una extensión de la otra o que se diferencian solo en el método que utilizan para abordar los mismos problemas. Pero el profesor nos aclarará, digamos, un poquito el panorama. Juan, buenos días. Buenos días. Profe, a mí me parece que en algunos puntos la filosofía llega a tener como un lenguaje privado, como hecho de filósofos para filósofos. Lo que más o menos entiendo de la filosofía a partir de la literatura, como enseñar la filosofía a partir de la literatura, es hallar otro tipo de lenguaje que se preste más a que las personas puedan aprender sobre filosofía y dejando como ese lenguaje acartonado que es como propio de los filósofos y que solo entienden los filósofos. Más o menos. O sea, el asunto es, la filosofía es una disciplina como la física, la biología, la química o la medicina. Y en esa medida lo que vos llamas lenguaje acartonado no lo es tal, porque uno también tendría que decir a un médico, deje su lenguaje acartonado y dígame qué tengo. Pero si lo que usted tiene es un quiste en el prefrontal del parietal de qué sé yo, él no puede dejar su lenguaje acartonado porque no es un lenguaje acartonado, es un lenguaje técnico que representa un fenómeno específico. Así como a un biólogo, a un químico que nos está explicando algo, no le podemos decir a un químico, deja tu lenguaje acartonado y explícame de qué está compuesto esto. ¿De qué? De cosas, ¿sí? Entonces, el asunto que con la filosofía es que como la creemos, que la materia la cual trata es tan común a todos los seres humanos, cuando un filósofo habla en términos técnicos, creemos que está hablando carreta, ¿cierto? Porque no parece necesario hablar en términos muy técnicos para referirse a una señora que se cayó, ¿sí? Entonces empieza a hablar del azar, del libre albedrío, del sino y una cantidad de términos que uno no usa cotidianamente porque se refiere a cosas muy cotidianas. Pero entonces, un punto importante de inicio es ese lenguaje acartonado aparente de la filosofía no es un lenguaje acartonado, es un lenguaje técnico que, claro, si yo abro un libro de física, yo nunca voy a entender nada, yo Johnny Sasa. Pero si cualquiera, mi mamá, abre un libro de filosofía, como las palabras alma, ella la conoce, y la palabra sujeto y cuerpo las conoce, ella cree que puede entender. Entonces, aquí el asunto es, la formación filosófica es una formación técnica y requiere un lenguaje técnico. Una cosa es eso, y otra cosa es que la filosofía, más que otras disciplinas, tiene como finalidad llegar a más personas, ¿sí? No todo el mundo necesita ser formado en química. Es más, yo desconozco completamente qué le pasa a la química a mi cuerpo y creo que puedo seguir mi vida sin ese tipo de conocimiento. La certeza de la filosofía, o la sospecha de la filosofía mejor, es que la gente no debería seguir su vida cotidiana sin ciertos conocimientos filosóficos. Entonces, una cosa es el lenguaje técnico de la filosofía y otra cosa es la empresa que tiene la filosofía de llegar a la gente. Y ya en esa medida sí parece necesario soltar un poquito el lenguaje técnico, que no es acartonado porque sí, sino pues que es técnico porque para entender las formas básicas de la condición humana, pero que reconocemos que para salir de este conocimiento técnico del humano que tenemos y llegar a la gente, debemos abandonarlo un poco. Entonces, con esa claridad nos encontramos en la confrontación entre literatura y filosofía, ¿cierto? Ahora, en términos muy generales, ¿qué es filosofía? Es el orden de las perplejidades humanas, ¿sí? Es decir, los humanos
tenemos perplejidades ante el mundo. Y perplejidades no solamente cosas maravillosas, sino cosas trágicas. Nos asombra que una mujer noble como mi madre sufra una enfermedad, si no le ha hecho nada a nadie. Y que exista un Dios que nos esté cuidando y que la esté protegiendo y aún así sufra una enfermedad. Nos asombran las tragedias humanas, así como nos asombra que exista la belleza de un atardecer. Es increíble que en un mundo de desgracias existan atardeceres de 5 colores. ¿Sí? Y eso nos asombra. Y el asombro, cuando no lo explicamos, nos lleva a la perplejidad. En la filosofía se organizan, se ordenan, se categorizan las perplejidades humanas. En la literatura también. ¿Sí? Pero no se les da un intento de explicación a esas perplejidades, sino que simplemente la describen. Tú puedes ver el cuento en el que hay una mujer increíblemente maravillosa que deja ciegos a los hombres. Y eso es una perplejidad, la belleza. En la filosofía intentamos explicar por qué la belleza deja ciegos a los hombres, ¿sí? En la literatura se nos cuenta, ¿sí? Entonces ambos, literatura y filosofía, tratan sobre perplejidades. Y ese es el punto de convergencia. Solo que como la filosofía intenta darle explicación a las perplejidades y la literatura hacer un espejo de las perplejidades, la filosofía se llena de conceptos un poco técnicos, ¿sí? Para la explicación, y la literatura prescinde de ellos. Por eso la mejor forma de acceder a las perplejidades humanas es por medio de la literatura, porque carece del tecnicismo que a veces a los lectores no filósofos o no lectores de filosofía nos alejan de la filosofía. Entonces, la literatura en un primer momento sería constituida de ese lenguaje público que permite a las personas que estos temas sean más asequibles antes de poder adentrarse pues ya en la filosofía como tal y aprender ese lenguaje privado de los filósofos. Exacto. Entonces, en eso, y está muy bien el punto, la mayoría de países, de zonas, antes de que llegue la filosofía, ha llegado la literatura, ¿sí? Es decir, en España, por ejemplo, el arribo de la filosofía alemana se permitió por la revista de Occidente, dirigida por José Ortega y Gasset, quien se encargaba primero de difundir la literatura y por medio de la literatura entrar sutilmente las ideas de la filosofía. En Latinoamérica igual, en Colombia igual. La filosofía a Colombia llegó pues en su segunda vuelta, es decir, 1940 y algo, por libros de Danilo Cruz Vélez y Rubén Sierra Mejía, quienes lo difundían de manera literaria. Eran ensayos literarios por los que nos llegaba la filosofía. Entonces, si queremos, ¿qué es lo que queremos? Que la gente sí se preocupe por pagar el salario y porque la novia no lo eche o porque no lo pillen, y esas cosas cotidianas que tanto nos agobian. Cuando uno supera un poco el dominio de la vida y ya sabe controlar las cosas básicas de la vida, siguen habiendo cosas que lo atormentan a uno. La muerte, por ejemplo, ¿sí? O que uno tenga sueños que no sabe diferenciar de la realidad, ¿sí? O la memoria es una porquería. Entre más envejeces, más te das cuenta que tu vida depende de lo que recuerdas, y a veces uno no recuerda nada o no todo y casi nunca recuerda bien. Entonces ese tipo de cosas, la mejor manera de que ese tipo de cosas lleguen a las personas es por medio de la literatura. Y en esa medida, creo que la discusión que nos trae hoy es cómo se va esa relación entre filosofía y literatura. Y claro, nuestra sospecha, nuestra invitación es a que la gente lea literatura con espíritu filosófico. Es decir, hay literatura, hay versos, ¿sí? Maravillosos. Cristina Peri Rossi tiene un verso y es: en el amor como en el boxeo, todo es cuestión de distancia. Es maravilloso, pero eso no explica nada, ¿cierto? Pero más o menos, si uno le pone un poco de análisis filosófico al verso de Cristina Peri Rossi, claro, tú compartes mucho, muy de cerca con alguien, el amor se acaba, ¿sí? Te alejas mucho, el amor se acaba. En una pelea, si se pegan mucho, los cuerpos se juntan mucho, no hay pelea. Si se alejan mucho, pues no hay pelea. En el amor como el boxeo, todo es cuestión de distancia. Entonces, hay frases maravillosas que si uno las toma solamente porque son bellas, se pierde el interés filosófico o, mejor aún, de perplejidad que hay. Probablemente a Peri Rossi le llamaba la idea una perplejidad, una cosa que le asombraba, la relación entre el amor y la distancia. Y si todos entendiéramos, antes de meternos de cabeza en el abismo del amor, la importancia de la distancia, ¿sí? La perplejidad de las agonías que causa el amor sería distinta. Entonces, digamos que desde la filosofía se invita a que la literatura sea leída para intentar entender la condición humana. Entonces estaríamos haciendo uso de la literatura como un medio de difusión de la filosofía. Pero entonces,
no sería solo eso, sino que también sería necesario que la persona que se acerca a la literatura como un lector tenga como cierta capacidad de interpretación filosófica. No. Pues lo que pasa es que si es así, o sea, yo lo puedo decir así o lo podemos pensar así, pero claro, un defensor de la literatura, que nosotros deberíamos serlos, nos diría como así que la literatura es un medio, la literatura es un fin, ¿sí? Entonces empieza a pelear acá. El objetivo no es ni la filosofía ni la literatura, el objetivo es que la gente se adentre más en la condición humana, ¿sí? Me explico. Hay un cuento de Borges que se llama La otra muerte. Es un cuento de un señor que pues, ya está muerto y le está contando a otro pues que fue su vida, ¿sí? Y recuerda que él murió como un gran soldado en batalla, vigoroso, en el honor, como debe morir todo soldado, ¿sí? Pues cuando eran buenos soldados los soldados, ¿sí? Ahora, él intenta demostrar eso y en el camino se empieza a dar cuenta que ya no tiene pruebas para demostrar que fue un buen soldado. La fotografía que recordaba ya no está del todo, los testigos ya no existen, nadie. Y entonces hay otra versión que le dicen, venga, es que usted fue un cobarde, usted murió huyendo de la guerra, usted fue un imbécil, usted no fue nadie. Y él recuerda que fue mucho. Y en todo el trayecto del cuento son todos los personajes intentando mostrar que él sí fue y que no fue. Y la única persona que recuerda que él fue valiente es él. No hay registros en la vida, ni testimonios, ni nada de que fue otra cosa. Y entonces Borges nos pone ante un problema. ¿Qué hacemos con la relación que tenemos entre lo que sucede y lo que recordamos que sucede? Uno tiene la cabeza llena de recuerdos de cosas que nunca existieron, ¿sí? Y eso es una perplejidad. Lo que importa es esa perplejidad. Si llegamos a ella por la filosofía o por la literatura, la discusión no es importante, ¿sí? Entonces, defender la filosofía, defender la literatura es defender el programa de filosofía o defender el programa de literatura. Pero esos dos programas son nuevos. La humanidad es más vieja que eso. Y las angustias de la memoria son más viejas que esos dos programas, ¿sí? Antes de que existiera la literatura o la filosofía, existía la perplejidad, ¿sí? Entonces, aquí la defensa es cómo hacemos para que los seres humanos entiendan mejor su propia condición, ¿sí? Bien, en la filosofía hemos defendido esta zona y la literatura esta. No seamos pendejos, ¿sí? Defendamos lo que importa, ¿sí? Hay un cuento muy bacano de Ambrose Bierce, Aceite de Perro, ustedes lo conocen. Es la historia de Buffer Binks, un niño noble, maravilloso, que si no hubiera sido porque sus papás lo criaron con el espíritu laborioso y trabajador, habría sido un pirata, dice Buffer Binks. Su papá hacía aceite de perro y su mamá se deshacía de los niños menos favorecidos. Y su trabajo era mandar a los niños menos favorecidos que su mamá mataba, tirarlos al río que el buen Dios dispuso para eso, ¿sí? Dios hizo el río para que uno tirara a los niños que la mamá de uno mata, ¿sí? Y el papá hacía aceite de perro y el trabajo de Ambrose Bierce, de Buffer Binks, era coger los perritos por ahí, de más gordos mejor, y tirarlos, dárselos al papá para que el papá los tirara al caldero para que vieran y hicieran aceite de perro, ¿sí? Luego todo termina en un desastre encantador y Buffer Binks se lamenta de que la empresa comercial se haya perdido. Y uno piensa que es una maldad brutal, que es un niño malo, pero uno entiende en el cuento que el niño no es malo. Y claro, uno puede empezar a entender una cosa que asombra a los seres humanos. ¿Cómo es posible que la gente haga cosas malas creyendo que son buenas? ¿Cómo es posible que un hombre se inmole y diga Alá Akbar, ¿cierto? Dios es grande, y mate a 50 personas y la mamá de ese hombre esté feliz porque hizo algo bueno, ¿sí? ¿Cómo es posible que la gente haga el mal creyendo que hace el bien si yo veo que es el mal? ¿Cómo entender la disparidad entre el bien y el mal? Entonces, para entender esa perplejidad humana, que es la condición humana tan vil, Ambrose Bierce nos escribió un cuento que nos permite entender eso. En la filosofía, Hannah Arendt nos hablará de eso, Platón, Aristóteles, con teorías. El literato con imágenes. Entonces, en alguna medida, ante la mutación cultural, si ya mucha gente no lee filosofía, o no lo ha hecho, o lo hace desordenadamente, la literatura, aparte de ser un arte distinta, ¿sí? El arte de la figuración, de crear imágenes, nos puede servir, ¿sí? Pero no es que sea para eso, sino que nos puede servir, ya que ella también trabaja para las perplejidades humanas, nos puede servir para transmitir las perplejidades que queremos transmitir. Y si tú no solamente quieres conocerla, sino entenderla, por medio de la literatura te acercamos a la perplejidad, y ya en la filosofía intentamos explicarte. Muy bien, profesor, entonces me parece que hasta aquí ya llegamos a que no sería ni filosofía ni literatura, sino encontrar esa perplejidad al acercarse a un texto literario. Y que no habría como una especie de intención de
o de capacidad que tengan que tener las personas antes de acercarse al texto. Acá, sí. Porque si tendrían que tener esa capacidad, me parece que sería un poco complicado, ya que necesitarían de una formación previa a la hora de enfrentarse al texto. Sí. Y ya no haría parte de ese lenguaje público del que hablábamos ahora. Exacto. Digamos que hay una cosa que es una facultad universal, universal es una facultad de los humanos, que es crear imágenes. O sea, el entendimiento es básicamente un álbum de fotografías. Lo que uno no imagina no lo entiende fácilmente. ¿Sí? Y ahí la dificultad de acceso a los lenguajes técnicos, ¿cierto? Porque no es capaz uno de hacerse la figura. Y por eso la virtud de la literatura. Si yo te digo, llegué a mi casa y mi madre estaba triste, vale, probablemente lo olvides. Pero si yo digo, llegué a mi casa y sobre la cama está mi madre desnuda, meciéndose, el cabello mojado sobre su rostro, y decía 1, 2, 1, 2, 1, 2. Esa imagen de la mujer desnuda meciéndose en la cama con las rodillas abrazadas, el cabello mojado sobre su cara, es más impactante que la palabra tristeza. Eso es más triste que lo triste, ¿sí? La literatura nos ayuda a volver a la etapa en la que era más fácil imaginarlo todo, ¿sí? Que es una etapa en la que tú no necesitas saber quién fue Hitler, ¿cierto? No necesitas saber la tabla del 5, ¿sí? La capacidad figurativa es universal, digamos, ¿cierto? Entonces ahí está la virtud de la literatura. Solo que yo lo que sospecho es que sobre la filosofía se ha gestado mucho prejuicio, ¿cierto? Entonces, y es problema de los malos lectores de filosofía y de los malos profesionales en filosofía. Entonces, que han gestado imágenes complejas e inadecuadas, ¿cierto? O de la mala ubicación contextual. Yo sigo defendiendo que en un foro de filosofía dirigido a profesionales en filosofía, el lenguaje debe ser técnico, debe ser profesional, debe ser no de acceso a todo el mundo, ¿sí? ¿Y si el foro es abierto? Claro, cambia. A todo público. Cambia, o sea, si yo voy a hablar de esto, de este mismo tema, como estoy hablando en radio, no se trata de la grosería de decir adecuarme al lector que no es inteligente, sino a la gente que no tiene por qué tener. No tiene la formación. Eso, no tiene por qué tenerla, por lo que sea, no porque no sea profesional, sino porque la gente no tiene por qué tener eso, así como yo no entiendo nada de la química del cuerpo, ¿sí? A mí me dicen serotonina y hasta ahí llego, pues, ¿sí? Pero así como yo no tengo que tener esa formación técnica, pues la gente no tiene por qué tener formación técnica en filosofía. Entonces, cuando yo hablarles a ellos, es inadecuado hablarles en términos técnicos, pues porque no tienen razones para tener ese dominio. Entonces, por eso el lenguaje filosófico debe seguir siendo profesional en su campo y también buscar las herramientas para llegar y defender la perplejidad. Y ahí es, en ese punto es que la literatura nos sirve tanto, ¿sí? El uso de metáforas, el uso de figuras, la figuración, la creación de imágenes nos sirve tanto. Pues en ese sentido, el profesional en filosofía es responsable de darse a entender. Sí, insisto, cuando el público es un público que no se está formando en filosofía. Sí, si yo estoy en una clase de filosofía, estoy hablando de estoicismo, yo debo hablar en términos técnicos, ¿está bien? Porque son los términos profesionales. Pero si yo no estoy en una clase de filosofía, sino que estoy en una clase en franja, o estoy con biólogos, ellos no tienen por qué tener dominio. Entonces, es mi deber, ¿sí?, procurar en la comprensión. ¿Sí? Entonces debe darse cuenta como del público al que se está refiriendo, al cual le está hablando, para saber de qué manera hablarle. Por supuesto. Profe, y ya que este espacio se llama Filosofía en la Calle, ¿podría decirnos qué cosas hace usted en la calle? ¿O cómo lleva usted la filosofía a la calle? ¿Cómo lleva la filosofía a las personas? ¿O qué hace con este proyecto de la filosofía a partir de la literatura para llegar a las personas? Claro, te lo voy a responder, pero antes un elemento muy bacano. La filosofía, una vez más, es una de las formas de llegar a comprender las perplejidades humanas. ¿Y cuál es la forma más popular para entender al ser humano? La música. O sea, la música de El Caballero Gaucho, la música de Luis Alberto Posada, de Darío Gómez, ¿sí? la música de Pastor López, pues no es del todo la de Pastor López, pero la música nos permite compartir tragedias, ¿sí? Básicamente eso. Y las tragedias son cosas que no deberían pasarnos y que no esperamos, que no estamos preparados para que nos sucedan, ¿sí?
Y eso impacta al intelecto humano y nos sorprende. ¿Sí? En alguna medida las tragedias son también perplejidades. Y la música nos ayuda a entender perplejidades. Entonces, otra forma de acercarse a las perplejidades y a entenderlas es por medio de la música. Entonces, yo lo que quiero que podamos tener en claro no es que si usted no abre un libro de filosofía, usted no está haciendo filosofía. Usted está haciendo filosofía cuando usted decide si darle plata a un mendigo o no dárselo. O está comiendo en algún lugar, por fin en un restaurante, y llega alguien y le pide comida, y usted tiene que debatirse entre darle comida y no darle. Eso es una condición humana brutal. Voy a asumir que soy un ser perverso y que no me importa el hambre del otro y no le doy una moneda, y tampoco le doy mi chicharrón. O me gasto la plata recogiéndola por fin y le doy el chicharrón a alguien que probablemente es un drogadicto y que no lo merezca. O sea, ahí nos debatimos. Nos debatimos siempre cuando tengo que decidir si cuidar a mis hijos o abandonarlos y hacer mi propia vida, ¿sí? Entonces ahí es cuando un hombre, una mujer, cualquiera, se debate entre lo que debe hacer y lo que desea hacer, lo que está bien y lo que está mal. Y eso es filosofía. O sea, filosofía es, una vez más, ordenar un poco las perplejidades de la condición humana, aquellas cosas para las que no estamos preparados. Estamos preparados para que el Peter reloj a las 6 de la mañana y nos levantemos. Eso no nos sorprende. Sí. Nos sorprende que sean las 3 de la mañana y no podamos dormirnos y empecemos a pensar cosas. Entonces, eso es importantísimo, muy importante. La filosofía no está en la Universidad del Quindío, ¿sí? Ni en la Nacional. La filosofía está en la angustia que usted tiene, que no lo deja dormir, ¿sí? Entre decidir si robar la plata a su jefe o no robársela para que su familia esté bien. ¿Sí? Eso es un problema filosófico. ¿Sí? Ahora, en términos ya del todo personales, no son tantos, sino como académicos. En el programa de filosofía tenemos algunos proyectos para ir a colegios, difundir la literatura por medio la literatura y con ello los problemas filosóficos, ¿cierto? Ustedes saben, tenemos proyectos en la cárcel de varones, de mujeres, para llegar a ellos. Y claro, pensemos esto, ¿uno qué le puede enseñar a una mujer en una cárcel, a un hombre en una cárcel? ¿Qué le puede enseñar uno de la ética? Sean buenos, ¿sí? Cuidado que si uno hace algo se puede arrepentir. A una persona en una cárcel que tiene 30 años de condena. Pero llegar a ellos y ayudarles no a conocer las perplejidades. Porque una persona de 60 años o de 50 o de 40 está curtida en la vida. Es a ordenarlas, ¿sí? No a ser mejor persona o peor. Es a ordenar un poco lo que pasa en la cabeza. Entonces, en el programa de filosofía sí hacemos algunas cosas con colegios y con cárceles y procuramos cada vez más llegar a la comunidad para organizar eso. Por ejemplo, la profesora Isis tiene, y ustedes también, proyectos para entender cómo relacionarlos con los seres humanos y con los seres vivos, ¿sí? Con los animales. ¿Los animales merecen desprecio o no? ¿Y hasta qué punto merecen nuestro respeto o nuestra venia? Y eso es una cosa en la que uno se debate. Sí, muchos hemos visto los videos de las vacas muriéndose y siendo asesinadas por los humanos y disfrutamos del rico sabor de una vaca. ¿Sí? Y eso es un dilema brutal. Eso es una perplejidad humana. Claro, profe, usted ya ha dicho algo muy interesante cuando nos estaba diciendo de esos acontecimientos cotidianos en los que las personas se encuentran con esas perplejidades y que les hace falta es como ordenarlos. Sí. A la hora de hacer difusión de la filosofía a partir de la literatura o de la filosofía en general, podríamos como estar diciendo a las personas que en esa complejidad y en esas perplejidades que hacen parte de la condición humana y de lo que viven a diario, hay elementos de filosofía y tratar de ayudarles a que puedan ordenarlos y entenderlos. Sí, sí. Digamos, recuerden que hacía Sócrates, ¿cierto? Sócrates no solamente no escribió por las condiciones de la época, sino que lo que le importaba finalmente era ir a la calle y discutir con la gente. Ni siquiera para enseñarles, sino para sacar de ellos el aprendizaje. Entonces, en últimas, si queremos ordenar nuestra cabeza, la recomendación más básica es conversar. Sí, es hablar con el otro, es entendernos. Todos necesitamos y queremos al amigo con el que podemos despacharnos en tragedias y que al final le va a decir a uno, marica, yo ni idea. Sí, y entonces se quedan callados, brindan, ¿cierto? O se van porque se les quemó el arroz. Hablar es la mejor forma de organizar las perplejidades. Profesor Isosa, muchas gracias por la participación en el programa de hoy. Hasta aquí damos por terminado la emisión del día. Esperamos nos acompañen el próximo miércoles a las 8:30. Que tengan un buen día. Gracias.
Filosofía de la calle. Un espacio realizado por el programa de filosofía de la Universidad del Quindío. Filosofía de la calle. El programa donde todos tenemos algo que decir, porque la filosofía es de todos.